Bueno, vamos a hablar con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, recién lo anunciábamos, al tema también lo tratábamos en el día de ayer, la posibilidad de redireccionar recursos, por ejemplo, de INIA o INAC, para temas que tienen que ver con el financiamiento de otras actividades. En el caso de INIA, bueno, tiene que ver con el Fondo de Solidaridad de la Universidad de la República. El ministro ayer estuvo reunido con la bancada del Partido Colorado, por ejemplo, por este tema. Ministro Fernando Matos, ¿cómo lo ve personalmente a este tema que hoy está planteado en la rendición de cuentas en diputados? Buen día. Buen día, Martín, un gusto estar contigo y en contacto con tu audiencia. Correcto, estuvimos ayer reunidos con la bancada del Partido Colorado, analizando el articulado que se somete a votación en rendición de cuentas. El capítulo del Ministerio de Ganadería se va a tratar en el día de hoy, pero además, fuera del inciso, hay otros artículos que tienen que ver en función de que se pretende o se propone por parte de los legisladores proponer la fuente de financiación a partir de algunos recursos disponibles de la institucionalidad agropecuaria. Nosotros manifestamos en esa ocasión nuestra contrariedad, nuestra oposición a la propuesta, no efectivamente la propuesta que se eleva en relación al adicional del Fondo de Solidaridad o otras finalidades de financiación. Sí estamos absolutamente opuestos a que se utilice desde la institucionalidad agropecuaria la fuente de recursos de las reservas correspondientes a estos institutos, porque aquí lo que ocurre es que si fijamos esto como un antecedente, y ya tuvimos en algunas ocasiones en el pasado echar mano a recursos que surgen del sector agropecuario para otros destinos de la sociedad, que no discutimos su validez, pero que no debemos realizar transferencias sectoriales del sector agropecuario hacia otros sectores de la economía. Esto, en forma indirecta, nosotros interpretamos que de consolidarse o de votarse de esta manera, estaríamos realizando un impuesto indirecto adicional al sector agropecuario, porque recursos que surgen del agro no estarían retornando al sector y sí se estarían redireccionando hacia otros sectores de la sociedad y de la economía. Ministro, y ahí estaríamos ante un incumplimiento, podríamos decir, de lo que ha sido promesa y un tema que se mantuvo durante esta gestión de no incrementar impuestos. Exactamente. Entonces, en ese criterio creo que tenemos que tener coherencia. Se deberán encontrar fuentes de recursos de otro origen, porque claro, en la discusión así surge que algunos legisladores nos planteaban la existencia de fondos de reserva. Claro, le iba a plantear eso. Uno de los argumentos es que estas instituciones tienen ahorros, tanto INIA como INAC, y que por eso esos recursos podrían ser redireccionados. Claro, en el caso de INIA nosotros recordemos que la financiación del Instituto de Investigación, que además es una institución esencial, porque nosotros estamos hablando que cada 4 dólares que exporta el Uruguay son de origen agropecuario y por lo tanto debemos tener un sistema de investigación fuerte que genere soluciones, que genere herramientas y genere tecnologías que puedan mejorar nuestra capacidad de competencia. Eso por un lado, que hay que apoyar siempre en lo que es la comunidad científica y fundamentalmente la investigación en el agro. Por otra parte, el hecho de que tengan reservas habla bien de la gestión que se viene realizando, porque nosotros no podemos proponer un plan de investigación o un proyecto de investigación si no tenemos previamente ahorrados los recursos correspondientes. Eso, lejos de ser una contrariedad, es un aspecto positivo que han hecho las distintas administraciones, porque lógicamente no se puede hacer investigación sin recursos. Y exactamente es el sector agropecuario que aporta, en este caso, como dice la propia ley, hoy la financiación del Instituto Nacional de Investigación es casi un 60% de los fondos originados del sector agropecuario, y una contrapartida que en la ley original determinaba que el equivalente a lo que aportaba el sector agropecuario lo debiera poner la sociedad a través de rentas generales. Esto sucesivamente ha habido atrasos, ha habido incumplimientos en algunas gestiones en función de la marcha de la economía. Inclusive se han determinado en esta misma ley de presupuestos topes
a lo que es el aporte del Estado al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Por lo tanto, es lógico que ante estos vaivenes existan reservas, porque no se puede investigar sin recursos. Y los recursos se originan fundamentalmente en el sector agropecuario, por lo tanto estamos absolutamente contrarios a la tesis tanto de que se grave a Línea como al INAC para otras finalidades que no sean el retorno de los beneficios del sector agropecuario. Bien, ministro, ¿hay algún estimativo? Bueno, esto está en una etapa de definición en diputados ahora, resta también el pasaje por el Senado. ¿De cuánto, en caso de que esto hoy tal cual está planteado, de qué cantidad de recursos, de qué transferencia estamos hablando tanto desde INEA como desde INAC para otras actividades? Bueno, lo que se habla o lo que se plantea es un equivalente a 143 millones de pesos anuales, que en un quinquenio consolidaría algo en torno de 15 a 17 millones de dólares en el caso de INEA. En el caso de INAC es aún peor, porque la propuesta original es un porcentaje de la recaudación que hace el Instituto. El Instituto se financia fundamentalmente por el 0,6% del valor FOB de las exportaciones y el 0,7% de las ventas al mercado interno. Entonces, todavía sería más grave la situación del INAC cuando en realidad se está financiando el Hospital de Clínicas y otras instituciones no gubernamentales. Sería realmente absurdo que nosotros desde el sector agropecuario, con toda la carga tributaria ya existente en el agro, tuviéramos que financiar por vía indirecta recursos para la Universidad de la República, el Hospital de Clínicas, sin discutir el destino final. Yo no estoy en contra de que pueda haber recursos extraordinarios para la universidad, para el Hospital de Clínicas, para quien sea, pero no que surjan de gravar adicionalmente al sector agropecuario cuando existe la convicción y la definición política de este gobierno de no generar más impuestos al agro. Ministro, ¿habló de este tema? ¿Hubo algún intercambio a propósito de esa visión dentro del equipo de gobierno, por ejemplo, con la ministra de Economía, Susana Arbeleche? Lo hablamos con la ministra de Economía, quedó claro de que la posición de la ministra Arbeleche es de no estar grabando a la institucionalidad agropecuaria para esta finalidad. Lo conversamos ayer con la ministra y quedó clara la posición, que estamos en coincidencia en este aspecto. ¿Y la bancada del Partido Colorado qué posición en diputados tiene sobre este tema? Probablemente, seguramente va a estar en la discusión, va a haber contactos con otras bancadas de la coalición, pero la posición que quedó definida ayer, de que la bancada del Partido Colorado no va a acompañar la fuente de financiación que se propuso en principio y que está en discusión y que estarán deliberando en el día de hoy en el plenario. Bien. Ministro, además de estas dos instituciones, INEA, INAC, antes de hacerle esta pregunta, recién usted me decía del 0,6% de INAC que graban las exportaciones y 0,7% de mercado interno, es un porcentaje. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Yo no recuerdo bien el articulado que dice, pero creo que habla del 0,1%. Bien, bien. ¿Hay alguna otra institución que esté en esta misma situación de INEA y también del INAC? ¿Dentro de lo que es el rubro agropecuario? Por ejemplo, colonización, por citarle otra. Sí, estamos también, ayer recibimos de la propia bancada la noticia que hay una afectación de recursos, pero no quiero comentar sobre el tema porque estamos todavía informándonos del tema. No, recordemos que la ley de rendición de cuentas tiene 400 y tantos artículos. Nos hemos concentrado en lo que es el articulado del inciso del Ministerio de Ganadería, pero vienen muchas veces las afectaciones por otras vías. Por lo tanto, ayer nos notificamos de la existencia de un artículo que afecta nuevamente los recursos de colonización, y es lo que comentamos. Es un tema de antecedentes, es un tema recurrente. Ya hubo una transferencia importante que va a financiar el plan de asentamientos en el pasado, y queremos informarnos un poco mejor de este artículo antes de emitir opinión. Bien, ministro, aprovecho para preguntarle, ya que estamos hablando de este tema que tiene que ver con el aspecto tributario, transferencia de recursos, recién le preguntaba si lo había hablado de este tema con la ministra de Economía,
¿Hubo algún avance con respecto a lo que puede ser la reestructuración de la tributación del sector agropecuario en lo que es el análisis? ¿Se sigue trabajando en este tema? Se está trabajando, lo hablamos con la ministra, pero no va a ingresar en este periodo de discusión de rendición de cuentas, como todos sabemos, pero está en análisis. Seguramente para el próximo año vamos a tener un tiempo para analizar y profundizar en este tema, pero están los equipos correspondientes a ambos ministerios haciendo sus propios estudios para analizar alguna posibilidad de adecuación del sistema tributario que recae sobre el agro. ¿Va a existir un intercambio también ya con gremiales próximamente para trabajar en este tema? Y bueno, eso es inevitable, ¿verdad? Una vez que existan las propuestas arriba de la mesa, tenemos que deliberar con las demás gremiales para construir lo que es un sistema tributario más justo y que entendemos nosotros que debe recaer en su mayor parte gravando la renta y no gravando el capital. Bien, la idea sería revisar algunos impuestos fijos, caso por ejemplo patrimonio. Y bueno, está todo arriba de la mesa, debemos analizar. Debe haber una base contributiva importante del sector agropecuario. Está claro de que si tuviéramos una mayor incidencia sobre la renta este año, este ejercicio que ya ha cerrado y que seguramente en las próximas semanas o los próximos meses tendremos datos concretos de cuánto fue el aporte del sector agropecuario, pudiera haber sido aún mayor en el sentido de si tuviéramos aquí un porcentaje mayor de la recaudación total del sector basado en la renta. Bien. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Fernando Matos, muchas gracias. Gracias a ti por el contacto, Martín.